Maru Campos salió a defender la libertad de expresión y, según fuentes periodísticas, le cayó el 20 en plena cara con sus propios números. Y lo que supuestamente encontraron cuando revisaron su gobierno con lupa no es algo que se olvide fácil. Si quieres seguir viendo casos como este, expuestos sin filtros, suscríbete a este espacio ahora mismo, porque esto apenas está comenzando. Hay un tipo de hipocresía que se distingue del resto, la que se sube al micrófono a hablar de libertad, mientras, según fuentes documentadas, lleva años comprando silencio con dinero público. Eso es, de acuerdo con lo reportado, lo que supuestamente estaría haciendo la gobernadora panista de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, Maru Campos, cada vez que abre la boca para hablar de prensa libre o democracia. Y esta semana, según lo que circuló en redes y medios, se le cayó la máscara de una forma que nadie esperaba que fuera tan brutal, tan documentada y tan difícil de ignorar. Porque no fue un rival político quien le respondió primero. Fue una legisladora, con cifras, con nombres y con una denuncia que, supuestamente, lleva más de un año preparándose. Esto no termina aquí, mis amigos, y por eso te conviene quedarte hasta el final. Chihuahua lleva meses en los titulares, por razones que su gobernadora preferiría que no existieran. Homicidios, secuestros, feminicidios, huachicol. Pero Maru Campos, según lo que se ha reportado, decidió esta semana que el tema urgente era otro: salir a criticar una propuesta del gobierno federal relacionada con los derechos de audiencias. Una iniciativa que, según sus propias palabras parafraseadas por distintos medios, convertiría al Ejecutivo en juez y parte de lo que puede o no circular como información. Eso dijo, eso publicó, eso defendió con su nombre y su cargo. Y ahí fue, donde, de acuerdo con lo que reportaron varios medios, le llegó la respuesta que probablemente no anticipó. Porque cuando llevas años haciendo exactamente lo que dices combatir, tarde o temprano, alguien llega con los recibos. Y esta vez, llegaron varios al mismo tiempo. Suscríbete a esta plataforma si no quieres perderte lo que sigue. Porque lo que supuestamente encontraron en el presupuesto de publicidad de Chihuahua tiene nombre, tiene monto y tiene fecha. Primero llegó Andrea Chávez, diputada federal, quien, según lo reportado, no se anduvo por las ramas. Le recordó a Campos, en términos que circularon ampliamente en redes, que hablar de libertad de expresión mientras supuestamente se gastan 2.500 millones de pesos del presupuesto público para controlar lo que se publica en el Estado es, cuando menos, una contradicción monumental. Ese monto, según las fuentes que citó la legisladora, no incluiría contratos de asesorías que, de acuerdo con lo señalado, supuestamente financiarían granjas de bots en redes sociales para atacar adversarios políticos. Tampoco incluiría lo que Chávez describió como publicidad en espectaculares propiedad de allegados al gobierno, donde, según lo que trascendió, se comparaba a Morena con la muerte. Todo eso mientras Chihuahua, de acuerdo con datos que circularon en esa misma respuesta, encabeza el ranking nacional de gasto en publicidad oficial. Y ese gasto, según lo documentado, estaría muy concentrado. Pocos medios, contratos millonarios y una relación que, de acuerdo con lo que señaló la diputada, generaría dependencia y complicidad. El resultado práctico sería que los temas incómodos desaparecen de la agenda local, que la crítica se reduce, que los chihuahuenses, supuestamente, reciben menos información libre y más información administrada. Y si eso te parece grave, espera a escuchar lo que viene después, porque el periodista Julián Mazoy también tenía algo que decir, y lo dijo con datos que, según lo reportado, destrozan la narrativa oficial de Campos punto por punto. Quien quiera seguir de cerca este caso, que se suscriba ahora mismo, porque aquí no vamos a dejar de contarlo. Pero antes de llegar a Mazoy, vale la pena detenerse un momento en el argumento que usó Maru Campos para salir a hablar de libertad de expresión, porque el mecanismo que supuestamente describe es real y merece entenderse.
Según lo que ella misma planteó en sus declaraciones, parafraseadas por varios medios, la propuesta federal crearía una comisión que dependería directamente del Ejecutivo, con integrantes propuestos por la propia presidenta, lo que convertiría al gobierno en árbitro de lo que puede decirse y lo que no. Ese argumento tiene peso por sí solo. El problema, según lo que documentaron quienes le respondieron, es que Campos estaría describiendo exactamente lo que su propio gobierno lleva años haciendo en Chihuahua: usar el dinero público para premiar a los medios que no incomodan y castigar, mediante la retirada de contratos publicitarios, a los que sí lo hacen. La diferencia, según los críticos, es que ella lo hace con dinero de los chihuahuenses y sin que ninguna comisión la supervise. Eso, mis amigos, es lo que se llama un doble rasero. Y cuando alguien sale a defender un principio que supuestamente viola todos los días, la pregunta que surge sola es: ¿a quién le habla realmente? Porque los argumentos eran los correctos. Quien los decía, según lo que se documentó esta semana, tendría mucho que explicar antes de pronunciarlos. Y si crees que eso ya es suficiente para calificar la semana de Campos como desastrosa, espera. Todavía no hemos llegado a los números de seguridad. Suscríbete a este espacio para que no te pierdas la próxima vez que alguien se quede sin argumentos frente a sus propias cifras. Porque ahí es donde llegó Julián Mazoy. Y lo que supuestamente presentó, de acuerdo con lo que circuló en medios y redes, no fue una opinión ni una crítica general. Fueron 4 bloques de datos concretos que, según las fuentes citadas, pulverizan la versión que Maru Campos vende cuando habla de su gobierno. El primero, homicidios. Según lo reportado con cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública, mientras a nivel nacional los homicidios dolosos habrían bajado cerca del 48%, Chihuahua habría alcanzado en abril de 2026 el primer lugar nacional en víctimas de homicidio doloso, concentrando supuestamente el 8.2% de todos los casos del país. La tasa, según los datos que se citaron, sería de 91 por cada 100.000 habitantes, contra una media nacional de aproximadamente 21. En los primeros 3 meses del año, de acuerdo con lo reportado, Chihuahua habría promediado 452 muertes. 452. Eso es lo que, según las fuentes, habría detrás de los discursos sobre combate a la delincuencia que la gobernadora pronuncia en tribuna. Y eso, de acuerdo con lo que señalaron quienes respondieron, convierte cada una de esas declaraciones en algo que, en el mejor de los casos, es una omisión deliberada. Antes de seguir, este espacio seguirá contando exactamente este tipo de casos. Suscríbete si quieres estar aquí la próxima vez. El segundo bloque de datos que supuestamente presentó Mazoy tiene que ver con el huachicol. Según lo reportado, cuando Campos llegó al gobierno de Chihuahua, el robo de combustible en ductos de Pemex era marginal en ese estado. De acuerdo con las cifras que circularon, se habría pasado de poco más de 20 tomas clandestinas en 2022 a más de 310 en abril de 2026. Un crecimiento que, según lo documentado, colocaría a Chihuahua en el top 10 nacional de estados con mayor actividad huachicolera. Las perforaciones estarían repartidas en Chihuahua capital, Juárez, Jiménez, Aldama y varios municipios más. Y el dato que lo hace más difícil de ignorar, según lo que se reportó, es que este crecimiento ocurrió mientras la gobernadora hablaba de orden y seguridad en sus apariciones públicas. Hay algo que no cuadra ahí, y cualquiera que haya escuchado sus declaraciones sobre combate al crimen organizado lo siente de inmediato. Porque lo que describen las cifras, de acuerdo con las fuentes, es un estado donde los ductos se perforan a cielo abierto y nadie lo detiene. Así lo señaló quien lo documentó. Y esa descripción, mis amigos, no viene de un adversario político sacando conclusiones. Viene de los propios registros del sector energético. Lo que sigue es todavía más difícil de procesar, porque tiene que ver con mujeres, y con números que, según lo reportado, no dejan lugar a interpretaciones cómodas.
El tercer bloque: feminicidios y violencia sexual. Según los datos que se citaron en la respuesta a Campos, Chihuahua habría cerrado 2025 con 44 feminicidios registrados y más de 1,000 denuncias por violación y delitos sexuales. De acuerdo con lo reportado, el estado estaría entre los primeros lugares nacionales en ambas categorías. El dato que lo hace aún más difícil de ignorar, según lo señalado, es que una mujer gobierna ese estado. Eso no es un argumento en contra de que las mujeres gobiernen. Es una pregunta muy concreta. ¿Qué está pasando en Chihuahua para que bajo una administración que llegó con narrativa de cambio, las mujeres sigan siendo asesinadas y violadas a ese ritmo? Campos ha hablado públicamente de protección a las mujeres. Ha usado ese lenguaje. Y según lo que documentaron quienes le respondieron esta semana, la realidad que viven las chihuahuenses contradice ese discurso de forma directa y medible. Eso, de acuerdo con lo reportado, es lo que hay detrás del discurso de la gobernadora cuando habla de derechos. Eso es lo que supuestamente no aparece en los espectaculares que su gobierno paga con dinero público. Y hay un cuarto bloque de datos, el que, según lo que circuló, convierte todo lo anterior en un patrón y no en una colección de coincidencias desafortunadas. Suscríbete a este espacio, porque hay más casos esperando ser contados con el mismo nivel de detalle. Secuestros. Según lo reportado con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Chihuahua sería en este momento el estado número 1 del país en tasa de secuestro por cada 100,000 habitantes, 9.52 casos por cada 100,000 personas. Y de acuerdo con lo documentado, ese delito habría crecido 81% durante los primeros 3 años del gobierno de Campos, con 554 casos registrados. Mientras a nivel nacional, el secuestro habría caído de forma significativa, en Chihuahua habría subido. Eso es lo que, según las fuentes, estaba pasando mientras la gobernadora salía a hablar de libertad de expresión y a señalar al gobierno federal como amenaza para la democracia. Y si alguna duda quedaba sobre cómo percibe todo esto la población que vive en ese estado, los números que se citaron lo cierran. Según el INEGI, el 72.2% de los adultos en Chihuahua considera que es inseguro vivir ahí. El 83.6% identifica la inseguridad como el principal problema del estado. Y, de acuerdo con lo reportado, el 92% de los delitos ni siquiera se denuncia, porque, según lo señalado, la gente ya no confía en las instituciones locales. Eso, amigos, es lo que supuestamente se esconde detrás de cada conferencia de prensa donde Maru Campos habla de resultados. Y ahora viene la parte que, según lo que se reportó esta semana, podría cambiar el panorama de forma definitiva. Aquí está. La diputada Andrea Chávez anunció públicamente, según lo que circuló en medios, que tiene lista una denuncia de corrupción en la que su equipo supuestamente llevaría más de 1 año trabajando, y que documentaría el desvío de casi 100 millones de pesos adicionales del presupuesto de Chihuahua mediante contratos de publicidad oficial. 100 millones. Sobre los 2.500 millones que ya había señalado. Si esto se confirma con las pruebas que, de acuerdo con lo reportado, se presentarán ante el pueblo chihuahuense, estaríamos hablando de un esquema que, según las fuentes, habría convertido el presupuesto público en un instrumento para comprar silencio, atacar adversarios y financiar la imagen de un gobierno cuyos propios números de seguridad, violencia y corrupción lo contradicen. Eso es lo que supuestamente hay detrás de la gobernadora, que esta semana salió a defender la libertad de expresión. Y si eso te genera la misma indignación que genera aquí, suscríbete a este espacio, porque este caso no termina con esta denuncia y vamos a seguirlo de cerca. Lo que esto significa, si los datos y la denuncia se confirman como se reportó, va mucho más allá de una pelea política entre Maru Campos y sus críticos. Significa que, supuestamente, una gobernadora usó dinero de los ciudadanos para silenciar a los medios que podrían haber reportado lo que sus cifras de seguridad revelan.
que cada vez que un periódico o canal en Chihuahua decidió no cubrir un feminicidio, no investigar un caso de secuestro o no cuestionar el crecimiento del huachicol, puede haber habido un contrato de publicidad de por medio. Eso, de acuerdo con lo que documentaron quienes respondieron esta semana, es la arquitectura de lo que supuestamente ocurre en ese estado. Y la ironía brutal es que la propia gobernadora se la exhibió al salir a usar los argumentos correctos en el momento equivocado. Porque hablar de que el gobierno no puede ser juez de la información, cuando, según las fuentes, tu gobierno lleva años siendo exactamente eso en tu propio estado, ya lo sabes, no se sostiene. Las reacciones en redes fueron inmediatas. El nombre de Campos estuvo entre los temas más discutidos, y quienes la defienden no encontraron una respuesta clara a los números que se pusieron sobre la mesa. Eso, de acuerdo con lo observado, no es casualidad. Las consecuencias para Maru Campos dependen ahora de si la denuncia anunciada se presenta formalmente y de si las autoridades competentes actúan sobre ella. Pero más allá de lo judicial, que según los antecedentes del sistema puede tardar o no llegar, hay algo que ya ocurrió y que no se deshace. La contradicción entre su discurso y la realidad de Chihuahua quedó documentada públicamente, con nombres, montos y tasas delictivas, por personas que usaron sus propias declaraciones como punto de partida. Eso, de acuerdo con los analistas que comentaron el caso, debilita cualquier posición política que Campos intente construir hacia adelante, incluyendo las que, según lo que se ha especulado, apuntarían a una candidatura presidencial. Porque cuando alguien sale a hablar de proteger a los ciudadanos, y los números de su propio estado muestran 91 homicidios por cada 100,000 habitantes, más de 1,000 denuncias por violación al año, y el primer lugar nacional en secuestros, la pregunta que queda flotando es muy sencilla: ¿proteger a quién? Aquí seguiremos contando exactamente este tipo de casos, los que tienen cifras, los que tienen nombres y los que tienen un antes y un después muy difícil de negar. Suscríbete a este espacio para que no te pierdas ninguno de los que vienen. Chihuahua tiene, según el INEGI, más de 3,5 millones de habitantes. Cada uno de los números que se citaron esta semana representa personas reales, mujeres asesinadas, familias con un secuestrado, comunidades donde los ductos se perforan sin que nadie los detenga. Y sobre todo eso, según lo reportado, hay un presupuesto millonario de publicidad oficial que, de acuerdo con lo documentado, habría servido para que muchos de esos casos no llegaran con claridad a la opinión pública local. Como bien lo sabes, la hipocresía política tiene un costo, y en Chihuahua, según lo que revelan los datos, ese costo lo están pagando los que menos pueden pagarlo. La pregunta que este caso deja sin respuesta oficial es esta: si la gobernadora que más gasta en publicidad en todo el país también gobierna el estado más violento, el que más secuestra, el que más feminicidios acumula y donde el huachicol creció 300%, ¿qué compró exactamente con ese dinero? Eso, amigas y amigos, es lo que supuestamente nadie dentro del sistema mediático chihuahuense estuvo dispuesto a preguntar en voz alta. Hasta esta semana. Y mientras existan casos como este, donde el poder usa el dinero público para administrar su propia impunidad, este espacio va a seguir siendo el lugar donde se cuentan. Suscríbete, porque el próximo caso ya está en camino. Y quienes salen a hablar de libertad mientras supuestamente compran silencio, merecen exactamente esto: que alguien lo diga con sus propios números en la mano.